Buenas, hoy tenemos aquí este Hyundai iX35 al cual le vamos a hacer un mantenimiento. Le vamos a cambiar el filtro del aceite y filtro de gasoil, porque en la última ocasión se le cambió el del aire y el del habitáculo, y el de gasoil no se le hizo. Vamos a abrir el capó. Y aquí tenemos el motor con el filtro del aire. En caso de que lo queráis cambiar, es fácil, solamente hay que abrirle las pestañas estas, las abres una y otra y ya puedes levantar la carcasa. Pero en esta ocasión no le toca hacérselo, se lo vamos a soplar de todas maneras. Ahí tenemos el filtro del gasoil, que es quizás lo que tiene más engorroso. Habrá que quitar la batería, desconectar la unidad para poder hacer hueco y sacarlo por ahí a la calle. Y bueno, vamos a quitar el cubrecárter y empezamos a tirándole el aceite. Vamos a necesitar un destornillador de cruz para este tipo de tornillillos que estamos viendo aquí, que son grapas de plástico, y una 13 de bazo para este de adelante, que no lo tiene, ese y aquel de la punta, y de atrás tiene justamente dos, uno ahí y el otro en el otro lado. Pues vamos a quitarlo para poder acceder al filtro del aceite y el tapón del cárter. Como veis, este tornillo, una vez que prácticamente ya se ve en la calle, lo cogéis y ya sale con la grapa. Vamos a quitar los demás. Estos de aquí son una 12, no es una 13, son 12. Nos quedan estos últimos que están aquí más escondidos en el paso de ruedas. Si lo podéis ver, allí donde pongo el dedo, son iguales que estos negros. Cogemos un destornillador cortillo y lo quitamos, a ver si los puedo enseñar. ¿Veis? En aquel lado tendremos otro. Y ya con el cubrecárter fuera, sí tenemos acceso al filtro de aceite, que lo tenemos aquí, y al tornillo del cárter. Este cárter se ve hermoso, así que le pueden entrar perfectamente los 8 litros que dice el fabricante. No sé exactamente cuánto es, pero ronda por ahí. Lo vamos a comprobar ahora. Lo que estoy viendo, que el filtro de aceite tiene aquí como un pequeño golpe en el tornillo este de abajo. No sé si habrá llegado a dar en algún bordillo, en algún momento o algo. Pero bueno, este filtro de aceite viene bien que tenga este tornillo, porque quitando este tornillo podemos dejar drenando lo que tiene el cartucho de filtro de aceite dentro. Lo dejaremos tirando y así, una vez que quitamos el cartucho entero, no nos manchará tanto como suele pasar normalmente. Y ya pues, siempre que estamos por aquí debajo, le podemos echar un vistacillo a los silent blocks y a las 4 cosillas que veamos por ahí. Vamos a aflojar el tornillo del cárter y seguidamente quitamos el filtro. Vamos a aflojar el tornillo. Quitamos el tapón de llenado para que entre aire y sea más fácil salir el aceite. Ahora, con unas ideales vamos a coger y vamos a quitar el taponcillo, como hemos dicho, del filtro para poder drenarlo. Vamos a arrimarnos el recipiente para que ahora, cuando lo aflojemos, fijaros la cantidad que ha cogido. le coge aceite al vehículo. Ay, para que mientras siga vaciando lo que es el aceite, podemos aflojar nosotros de aquí. Y quitar el taponcillo este. El taponcillo este lleva una tórica que ahora cambiaremos, porque no viene en el mismo filtro de aceite nuevo. Pues vamos a dejar drenando tanto el filtro como el cárter. Y como sabemos que el filtro del gasoil es entretenido, pues le vamos a dar bastante más tiempo para que esto se quede todo bien escurrido.
Pues vamos a empezar quitando la batería. Con una 10 vamos a quitarle la bobina negativa. Y la positiva. Ahora vamos a quitar el tornillo este que tenemos abajo para poder levantar la batería. Este borne, fijaros, tiene sulfato, luego lo limpiaremos y le echaremos un poquito de... Empezamos a tener más espacio ya con la batería en la calle. De pasado. Eso ya es mejor no ponerlo porque hay peligro incluso de que vaya ahí al tubo de escape y lo caliente y tiene que pasar de. Y ahora ya vamos a quitar la unidad. En la unidad tenemos dos tornillos de 13 al fondo y este que vemos aquí arriba. Os he dicho que era 13, pero en realidad es 12. Pues lo vamos a tener que desenchufar. Pulsamos. A ver si soy capaz de pulsarle aquí la araña. Ahí. Pulsamos esa, pulsamos esta otro poquito. Ahí. Sacamos primero la grande. Y seguidamente la chica tenemos que abrirla del todo. Ya veis que aquí nos sale otro seguro. Y ya podemos quitarla. Quitamos la grapita esta de aquí de la borna. Voy a coger un destornillador. Una vez que le quitamos ya la grapa esa, tenemos la unidad fuera. Apartamos un poquito ya los conectores de la centralita y vemos que ya se nos quedan cortos estos. Pues tenemos que desenchufar estos conectores. Le pulsáis aquí en la patilla y para atrás. De intentar meterle con un destornillador por detrás. Y quiere salir. Pues hemos conseguido quitarlo. Vamos a quitar ese de al lado. A ver si no hace falta meterle el destornillador también. Comprobamos que no nos podemos equivocar luego a la hora de ponerlos porque este es más ancho, es de 3 pines y este es de 2 pines. Y este que tenemos aquí abajo se nota que no, que es de ahí. Vamos a quitar el otro. Ahí. Y este que nos queda abajo. Hemos dicho 3 pines y 2 pines. No hay fallo. Y ahora ya pues nos queda sacar los tubitos del gasoil, que esto es pulsándole justamente en este caso donde está el lado plano, no, al otro lado, le pulsamos y tiramos hacia afuera. Lo ponemos aquí arriba y lo quitamos del medio, nos estorba menos. Y acá igual, pulsamos y lo sacamos hacia afuera. Y lo ponemos también allí en el ladillo. Y ya solamente nos queda las dos tuercas que estoy viendo aquí, que cogen el filtro del gasoil al soporte del filtro. Vamos a aflojarlas, que son de 10, y ya tendríamos el soporte para poder sacarlo, el filtro entero. Pues ya lo tendríamos para sacarlo.
debe estar suelto a falta de, si tiene el conector abajo, de desenchufarlo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos sale esto de apretado. Taparle un poquillo los dos orificios porque al inclinarlo va a chorrear el gasoil, que no lo pongamos todo muy perdido. Pues ya lo tenemos en la calle y el conector de abajo, como estábamos pensando, es el que nos viene aquí arriba. ¿Veis? Sube por la espalda y es el conector de 3 pines. Pues vamos a pillarlo en el banquillo. Cogemos y le retiramos el gasoil que tiene. Lo podemos sacar por aquí. Le quitamos al filtro nuevo el taponcillo este y se lo ponemos al viejo para que ahora mientras lo manipulemos pues no nos siga tirando combustible. Os dejaré el enlace de todos de los filtros que vamos a sustituir y eso en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo en Amazon. Bien, pues vamos a pillarlo en el banco. Os voy a enseñar antes las impurezas que han salido. ¿Veis todas las mejillas esas negras? Todo eso lo tenía en el culo el filtro. Vamos a quitar estos dos tornillos de 12, las dos tuerquecillas, para, digamos, liberarlo de lo que es el soporte de la estructura de hierro. Una vez que ya lo pillamos en nuestro banquillo, si tenemos el extractor lo hacemos con él, si no, a mano no debería de estar tampoco muy mal. Os dejaré también el enlace para poder comprar en Amazon este útil, porque la verdad que viene muy bien. Yo desde que lo tengo hace muy buen apaño. Pues ya vamos a aflojarlo. La tórica del nuevo la vamos a lubricar. Aunque antes lo que le vamos a hacer al nuevo es ponerle el sensor. Acordaros que esto es plástico y que no hay que darle tampoco un apriete muy salvaje, que no lo podemos ventilar. Pues ya lo tenemos puesto en el filtro nuevo. Lubricamos un poquito lo que es la junta. Si tenemos gasoil nuevo y limpito, lo llenamos y así le ahorramos un poquito de trabajo a la prebomba de combustible. Los filtros con el apretón que le damos con la mano es suficiente. Esto es lo que no quiero, que se me gire el otro. Pues ya lo tenemos montado. Como vemos, el sensor este tiene que ir un poquito más para allá. Pues vamos a darle un poquito más de apriete con la mano y que nos caiga el sensor ahí. Pues ahí lo podemos dar por válido. Vamos a ponerle sus dos tuercas. Tenemos una aquí
el cablecillo de debajo, que no se nos olvide pasarlo por aquí por su sitio. Lo metemos y es cuestión de meterlo pues más o menos según lo hemos sacado. Ahora sí, ahora sí. En estos sitios siempre vale más la maña que la fuerza, no forcéis las cosas que podríamos romper. Vamos a ponerle las dos tuercas del soporte. Y ya una vez que tenemos el soporte apretado, vamos a meterle las tuberías de gasoil, que ahora para montarla es solamente achuchar, hasta que escuchemos ese clic que hemos escuchado. Y ahora bajamos la otra y la conectamos. Ahí está, escuchemos el clic. El de abajo primero, nos vendrá mejor, luego el de 2 pines y luego el de 3. Y ya seguidamente metemos la unidad. Pues ya tenemos el filtro del gasoil cambiado. Mientras tanto, todo este tiempo lo hemos tenido escurriendo el aceite, así que ya vamos a quitar el cartucho del filtro de aceite. Una cosilla también, luego cuando vayamos a arrancar, como hemos cambiado el filtro del gasoil, tenemos que poner contacto unas 2, 3, 4 veces según nos parezca y ya le tiramos al arranque para que el circuito se cebe con la prebomba de gasoil. Antes de aflojar el cartucho del filtro con la 24, vamos a coger el taponcillo del culo, ese que le quitamos para que drenara, le vamos a cambiar la tórica y lo vamos a poner, para que ahora al quitarlo no nos chorree ni nada. Aquí podemos ver cómo el filtro nuevo nos trae sus dos juntas nuevas. Esta que acabamos de quitar del taponcillo, que es la que vamos a poner nueva, y la de fuera, que es la del cartucho. Podemos quitar con un destornillador plano o esto mismo que sirve para extraer retenes y eso. Pues vamos a poner la nueva en el taponcillo y se lo ponemos al cartucho. Bueno, quería haber metido el taponcillo primero, pero no es posible, porque si no, no me deja que meta la llave para poder aflojarlo. Pues vamos a aflojar el filtro con una 24 o de bazo, acodada, lo que mejor venga a la mano. Pero podemos comprobar que ya por lo menos no nos manchurría todo de aceite. Bueno, y ya sí, con él en la calle no tenemos nada más que tirar de uno. Bueno, y antes de meterle el nuevo, vamos a cambiar la tórica grande. Esta que tenemos aquí. Quitamos la vieja y ponemos la nueva. Nos manchamos un poquito de aceite el dedo. Si no tenemos vaselina, pringámosla juntito un poco y cogemos el filtro nuevo y es solamente encajarlo. Ahí. Que escucháis que ha llegado bien al fondo. Pues ya lo podemos montar. Y ya con nuestro tornillo puesto detrás, es cuestión de meterlo en su sitio. 35. Lo llevamos a fondo, que son carcasas de plástico y no nos pasamos, ¿vale? Y cogemos el tornillo ya una vez que tenemos colocado nuestro filtro y apretado. Cogemos el tornillo del cárter con nuestra arandelita nueva, en este caso es metal goma, y lo ponemos en su sitio. Y ya lo tenemos tapón apretado también del cárter. Vamos a poner el cubrecárter y comenzamos con el nivel de aceite a echarle. Pues ya con el cubrecárter puesto, vamos a sacar la varilla de nivel
Y comenzamos a echarle el aceite. Le vamos a poner un Repsol, un 530 con denominación Long Life. Estos aceites, aunque nos recomienden 30.000 kilómetros, a mí me gusta hacerle como mucho 20. Vamos a empezar por ponerle los 5 litros a estos. Vamos a rematar con la que nos queda. Llevamos ya unos 7 litros y ya lo vemos en el mínimo. Voy a echarle el resto para llevarlo al máximo. Vamos a ver por dónde tenemos el nivel. ¿Lo veis? El máximo está aquí, justo donde comienza mi uña, y el nivel está aquí. Pues le voy a echar un poquitín más y ya lo vamos a arrancar para que cargue el correspondiente aceite, el mismo filtro de aceite. Acordaros de ahora en el arranque poner el contacto unas cuantas veces para que la prebomba no cebe el circuito de gasoil y nos llene el filtro de combustible. Pues ya lo hemos arrancado y mientras dejaba descansar el aceite y que bajara todo lo que pueda haber subido por el motor, le he echado un vistazo al filtrillo del aire. Pues bien, vamos a ver cuánto nos ha bajado el aceite motor después de ese arranque. Limpiamos bien la varilla, a ver cuánto nos pide que le echemos. Todo lo que ha bebido el filtro de aceite. Ahí está el nivel y aquí tenemos el máximo. Puede que haya ahí una diferencia de medio litro más o menos. Vamos a reponerle y a ver. Bueno, pues yo diría ya que llevamos unos 8 litros 600 y el nivel no lo encontramos en su sitio. Pues ya tendríamos el nivel hecho. Y en fin, ya no voy a entretener más con comprobar los niveles y eso, porque desde luego el gran anticongelante lo estoy viendo aquí, está bien. Le echaré un vistazo a los frenos. Y bueno, eso ha sido todo sobre el cambio y mantenimiento de este Hyundai iX35. Hemos cambiado el combustible, hemos cambiado el filtro de aceite y hemos soplado del aire. Bueno, espero que haya servido de entretenimiento, aunque sea. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.